Buenos días, los saluda su profesor José Manuel Pedroso Camacho, profesor de filosofía. Bendiciones para todos. En esta oportunidad nos estamos encontrando con la guía número 5, o sea, la segunda guía del segundo periodo, cuyo título es Epistemología, la ciencia y el método. ¿Sí? Eh, no voy a explicar la estructura porque ustedes ya la estructura del, 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 de la guía la conocen, pero sí quiero hacer una breve explicación de esa terminología. Recuerden que todo material de apoyo, en la parte final que les voy a estar mostrando, se encuentra lo que es el material de apoyo. Usted debe realizar primero una lectura sobre esto general, no una, sino dos, tres veces, las veces que sea necesaria para que usted pueda extraer la idea central y poder contestar las preguntas de análisis que están al comienzo de la guía. En esta guía trabajo mucho lo que es comprensión lectora, siempre lo he trabajado, porque es algo esencial dentro de lo que es lectura crítica, que es lo que le evalúa el IFES, la unión de filosofía y lenguaje o español, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar haciendo una breve explicación acerca de la terminología. Como nosotros podemos ver acá, eh, en esta temática, nosotros vamos a ver lo que es el término epistemología, la definición que se da de epistemología. Obviamente vamos a encontrarnos con interrogantes como qué es la ciencia o la definición de la ciencia, porque el de su proceder. También podemos identificar la diferencia que existen entre ciencia y sus métodos, así como reconocer las características que posee tanto el método inductivo como el método deductivo y la cantidad de métodos que nosotros vamos a estar viendo. Entonces, vamos a comenzar primero viendo lo que es la palabra eh, epistemología. Allí nosotros tenemos que decir que una epistemología en el sentido de teoría del conocimiento científico debe moverse en un plan muy general. Como son distintos los objetos materiales y formales de la ciencia, también diferencian de los métodos científicos. Pero existen dos métodos legítimos y comunes no solamente a todas las ciencias particulares, sino también a las ciencias filosóficas y al conocer cotidiano del sentido común. El primero es el método fenomenológico, que consiste en la revelación de las esencias percibidas, intuidas o ideadas a través de una indicación adecuada. Y el segundo es el método trascendental, que concluye y deduce a partir de la existencia experimentada de algún fenómeno que no puede explicarse en cuanto tal. La existencia de causas invisibles que explican y hacen entender lo experimentado. Así la física explica el hecho de la caída y el peso de los cuerpos con la introducción de los campos estructurados de gravitación, el hecho de la percepción visual y de la radiotransmisión y los rayos X y muchas otras experiencias se explican con el presupuesto del campo electromagnético y la existencia y la coexistencia de los cuerpos mismos se explican con las leyes estructurales del campo material. E igual forma, en filosofía, la epistemología hace referencia a un tipo de conocimiento y que está muy relacionado con la teoría del conocimiento científico, ¿verdad? A través de ella se generan preguntas como ¿qué conozco? ¿Qué es lo que conozco? ¿Puedo conocer? ¿Sí? Todo esto gira alrededor de la epistemología filosófica. Ahora, nosotros también tenemos que tener en cuenta que existe una definición de lo que es el concepto de ciencia. Nosotros también lo vamos a manejar, lo que es el concepto de la ciencia. Vamos a estar haciendo una breve explicación que vamos a comenzar a partir del momento. Por ejemplo, la ciencia es en general un cierto tipo de conocimiento que se funda en principios universales, mientras que la técnica es la manera de proceder originada por la atención refleja a este proceder mismo. En sentido estricto, el proceso técnico es un proceso de producción, ¿verdad? La ciencia y la técnica se asemejan en cuanto que ambas son actividades reguladas según ciertos principios explícitamente formulables. Así, ni el conocimiento científico ni las operaciones técnicas son espontáneas. Cada uno de ellos es el resultado del aprendizaje reflexivo según ciertos principios, pero ha de tenerse en cuenta
que ni la ciencia es una actividad puramente especulativa, ni la técnica es un proceso exclusivamente experimental. Ambas actividades implican la síntesis de dos momentos, la especulación y referencia a la materialidad. Los métodos de la ciencia difieren en muchos sentidos, son muy variados dependiendo del objeto de estudio. Eso tenemos que tenerlo claro, obviamente, para poder establecer diferencias entre lo que es la ciencia y el método. Por ejemplo, hablemos acerca del método. La palabra método se deriva del griego meta, que significa a lo largo, y odo, que significa camino. El método es pues la manera de proceder en cualquier dominio ordenado la actividad a un fin. De hecho, cualquier actividad que dirijamos hacia un determinado fin mediante un proceso lógico es un método. En el trabajo del método científico orientado y dirigido hacia la ciencia podemos especificar dos criterios. Uno de esos criterios, colocar un orden en todas las actividades que realiza el investigador y en los conocimientos que ha logrado captar. Y segundo, orientar los elementos de la investigación tendiendo hacia un fin determinado. ¿Sí? Entonces, fíjate, ahí estamos hablando acerca del método. Vamos a ser un poquito más específico en cuanto a los métodos. Vamos a tocar y tratar de explicar algunos métodos que se dieron a lo largo de ese camino que tuvo que recorrer la filosofía para convertirse en ciencia. Vamos a comenzar con el método en Bacon. Por ejemplo, Francis Bacon, después de una fuerte crítica a la doctrina tradicional, trata de presentar un nuevo método en su libro Novum Organum, que era el nuevo órgano, ¿verdad? Llega a oponerse de esta manera al Organum de Aristóteles. Bacon propone el método inductivo, pues solamente mediante este método se puede descubrir nuevas verdades científicas. Para Bacon es importante analizar la realidad de la naturaleza, para lo cual es necesario excluir el nivel especulativo. A su vez, el conocimiento científico debe confrontarse con la realidad circundante, pues el mismo Bacon se da cuenta de que en la realidad que él quiere escudriñar por medio de las observaciones existen impedimentos para lograr la certeza del observado. Tal realidad que está siendo falsable está imbuida de prejuicios, los cuales le llama ídolos, fantasmas que no dejan ver con claridad la misma realidad. Estos ídolos son de cuatro clases: ídolo de foro, ídolo de tribu, ídolo de teatro e ídolo de la caverna. Ustedes están más familiarizados con el ídolo de las cavernas, ¿sí? Porque ya lo hemos trabajado. Otro método es el que plantea René Descartes, ¿sí? Digamos que los fundamentos del método siguen siendo válidos y no pueden pasar por inadvertido el mismo método que plantea el señor Descartes. Él habla acerca del método que posee la ciencia hasta ese momento, que es un método basado en la observación y la demostración. Él hace muy célebre el hecho del la famosa frase pienso, luego existo, ¿verdad? En donde llega a la verdad indubitable de que puede dudar de todo menos de su ser existencial. ¿Sí? Habla acerca del racionalismo. El método de Descartes es el método de la duda. Se debe dudar de todo menos de aquello que se nos muestre de una manera evidente. La poniendo en práctica este método es como él llega a esa verdad indubitable, que es: si pienso es porque existo. Hay otro método que es el que plantea el método de Galilei, ¿verdad? Es el método de la inducción. Es decir, la observación de fenómenos particulares pasó a establecer leyes generales sobre aquellos fenómenos observables. Galileo vivió una época en que comenzó a desarrollarse una nueva forma de hacer ciencia en el interior del humanismo y del Renacimiento. El interés por la creación no fue solamente artística. Allí en Italia comenzó a despertarse la inquietud por la industria, la mecánica y la ingeniería. De hecho, era necesario el estudio de las leyes que hacían posibles dichos trabajos. Esta creación de nueva ciencia se constituyó en un nuevo método. Galileo concebía como criterio intelectual el que la lógica formal solamente sirve para estructurar la marcha del pensamiento, pero que es incapaz, desde el punto de vista empírico, de proporcionar nuevos descubrimientos. Para generar nuevos descubrimientos es necesario partir de los objetos experimentables y derivar de ellos cierta hipótesis.
Luego hay que demostrar deductivamente que la hipótesis planteada concuerda con otras experiencias. Es necesario tener presente que Galileo es el iniciador de la física moderna, dio paso a la dinámica de la ciencia del movimiento físico, la cual generó para los siguientes siglos de desarrollo que ha ido arrojando resultados positivos para la investigación de la física, la astronomía y las matemáticas. Bueno, espero que esta breve explicación haya servido de complemento al material de apoyo y que les sirva para el mejor desempeño en dicha guía. Se despide de ustedes su profesor José Manuel Pedroso, deseándole lo mejor.